de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. La tierra tiene su música, tiene su poesía, porque todo habla. El hombre de nuestra provincia, que nosotros a lo mejor en la zona de Buenos Aires, tal vez más en la capital federal, pero después se termina contagiando a esto tan amorfo que es el conurbano bonaerense, a veces tiene una mirada muy despectiva del provinciano. Y muchas veces gente de la provincia que viene a vivir aquí, muchas veces se siente mal o discriminada. Sin embargo, si hacemos un poquito de repaso a la historia de nuestro país, han sido las provincias las que aportaron las mentes y los corazones más grandes de la patria. No ha sido ni la capital federal, ni mucho menos lo que hoy es el conurbano bonaerense. Gente del norte, de Jujuy, de Salta, gente de Tucumán, gente de Santiago del Estero, gente de Catamarca, de La Rioja, gente de Corrientes, por supuesto de Córdoba, gente del sur. Entre ellos, ¿quién no conoce a Atahualpa Yupanqui? A lo mejor no lo conocen, pero sería muy triste si queremos nuestra tierra, nuestro canto, y no sabemos quién fue el gran Atahualpa. Era un hombre muy culto. Era un hombre que sabía mucho de la tierra, sabía mucho de poesía, tenía un arte muy especial para escribir y para cantar, y una voz tan rara, tan especial, ¿sí o no? Que cuando cantaba, Sebastián, Mariano, me imagino que lo habrán escuchado, que te mete, ¿no? Porque te adentra en lo que va diciendo.
pero no era un hombre de fe. Me impresionan sus escritos, sus poesías, me encantan, pero no tenía fe. Nunca llegó a vivir siendo tan hondo, tan profundo, tan sabio, tan culto, lo que recién en el Salmo, en la antífona, se cantó: caminaré en presencia del Señor. Porque la fe es eso, es caminar, vivir, respirar, dormir, jugar, divertirse, estudiar, trabajar en presencia del Señor. Por eso, don Atahualpa, cuando se encuentra con el texto que acabamos de escuchar en la primera lectura, reaccionó como creo que reaccionaríamos todos nosotros aún teniendo fe. ¿Cómo es posible que Dios le pida a uno de sus servidores que entregue a su hijo? ¿Escuchamos el relato? Es cuando Abraham pone a su único hijo Isaac, fruto de la promesa, sobre el ara, porque Dios se lo pide. No duda, no titubea. Tan simple como vivir en la presencia del Señor y hacer lo que Él dice. ¿Lo pidió Dios? No lo entiendo. ¿Lo pidió Dios? Aunque sea mi hijo, lo pidió Dios. Y lo puso. Y entonces se escucha de vuelta la voz que viene de lo alto, de la nube, y dice: no hace falta, no toques al muchacho, no levantes el cuchillo. Ahí tenés un carnero enredado entre unas ramas, ponelo en el ara. Don Atahualpa, que no entendió esto que hoy estamos comentando porque no tenía fe, porque no vivía en la presencia del Señor. Vivía en la presencia de las estrellas, del sol, de su hermosa Salta natal, de las alturas que tiene ahí, del contacto con la tierra y con los collas. Y entonces, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el Señor lo ordenó? ¿Se acuerdan de estos versos? Son desgarradores. Claro, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el Señor lo ordenó? No, imposible. La fe de Abraham conmueve. Quería justamente expresar esto de esta manera porque tenemos que escuchar con atención la palabra de Dios y tenemos que dejar que haga camino en nosotros. Y tenemos que meditarla. Don Atahualpa, aunque no tenía fe, leía la Biblia, leía la palabra de Dios, no como palabra de Dios, pero buscaba respuestas a esas preguntas que no tienen respuesta. Porque, ¿viste? Hay preguntas que no tienen respuesta. Los chicos tienen la costumbre, abuela, lo sabes muy bien, los papás, de esas 3 cositas que están allá, esta ya está más grande. Lo decíamos el otro día, estas 2 cosas que están ahí. Les encanta, les agarra un ataque de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda a hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué? Y a cada rato, ¿por qué? Y los padres con paciencia, cállate la boca y hacelo. ¿Sí o no? Pasa así, porque, claro, pero hay preguntas que no tienen respuestas. La muerte. La muerte. Me acuerdo en mis primeros años del seminario, leyendo las poesías del joven Karol Wojtyła, que después llegó a ser Juan Pablo II, el Papa, y hoy es San Juan Pablo II. Él tiene una poesía sobre la muerte que me impresionó muchísimo.
Yo habré tenido entonces 25 años más o menos, y empieza así. Morimos solos. Aquellos que nos están tomando la mano y nos quieren acompañar en el momento de la muerte, se quedan acá. Morimos solos. Me impresionó mucho esa poesía. Él después sigue, por supuesto, y después lo voy a comentar, porque es realmente con fe que lo dice. Pero recordaba esta poesía justamente por lo que es este segundo domingo de Cuaresma y la situación de muchas familias que han querido acompañar a un ser querido durante todo este tiempo y no han podido acercarse. Que algunos han despedido a un ser querido con una foto, porque no pudieron estar al lado. Y todos sabemos, si hemos ya pasado por esas situaciones tan duras, de acompañar a alguien que se está muriendo, que se está despidiendo de la vida, que por más que lo aferremos, que por más que lo agarremos, que por más que le tomemos la mano, se va y quedamos. Esto es lo que quería decir Karol Wojtyła con Morimos solos. Hay situaciones en la vida en que quedas desfigurado. Hay cosas que vivís que te desfiguran. Hay cosas que te hacen que te desfiguran. Hay cosas que te haces y haces que te desfiguran. Jesús estaba con sus discípulos y les anuncia cómo va a ser el desenlace de su vida de amor, desfigurándose en Getsemaní. Recordar que después de la última cena, antes de abrazar el trono de la cruz, Jesús no tenía aspecto humano, arrastrándose por tierra en Getsemaní, desfigurado por el dolor, por la incomprensión, por el abandono, por la soledad, desfigurado. Les había dicho a sus discípulos que así iba a ser el desenlace de su vida, e incluso les había dicho que aquellos que quieran seguirlo iban a tener que desfigurarse como Él, porque no se puede vivir sin desvivirse. Aquel que quiera guardar su vida, la va a perder, dijo Jesús. Y se los explicó a sus discípulos. Claro, Jesús que nos conoce, después de decir estas cosas, tomó a 3 de sus discípulos, a 3 de nosotros, y los llevó arriba del monte Tabor para que se transparentara su interior y de afuera se viera transfigurado. Es lo que acabamos de escuchar. Pero este momentito del Tabor, donde aparece Jesús transfigurado, con su divinidad saliendo, resplandeciente, es para amortiguar lo terrible de la desfiguración y de la entrega inevitable en el camino del amor. Porque esto es así. Por eso, qué lindo cuando vemos este contento que encuentra Pedro cuando está arriba, que lo dice, hagamos 3 carpas, nos quedamos acá, no nos vamos nunca más, acá la pasamos bárbaro. Claro, quería seguir con esa figura transfigurada del Señor conversando con Elías y con Moisés, qué bárbaro, che. Y se escucha una voz de la nube que dice, que se callen las voces de antes del Antiguo Testamento,
Ya Moisés no tiene nada que decir, ya Elías no tiene nada que decir. Este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. ¿Vieron? Impresionante. Y en ese momento queda Jesús solo. Y de vuelta los discípulos vuelven a la realidad. Ese contento que fue como un estímulo que el Señor les permitió, es como cuando estamos en la misa, que experimentamos esa presencia amorosa del Señor y después tenés que volver a la realidad, a tu casa. Te lo volvés a encontrar con lo mismo, Mariano. Te volvés a encontrar con Carla. ¿Qué vas a hacer? Sebastián, te volvés a encontrar con Claudio, ¿no? ¿Tu señora? Cecilia, te volvés a encontrar con Ceci, ¿qué vas a hacer? Y bueno, y Ceci se vuelve a encontrar con vos, ¿qué va a hacer? No queda más remedio, ¿viste? Es así. Roberto, termina la misa, que viniste, que disfrutaste, que estás contento, y te vuelves a encontrar con Sabina. ¿Qué vas a hacer, Sabina? No queda otra, te tenés que encontrar con el pelado ese, Roberto. Y así pasa, ¿sí o no? Así pasa. Pero este momentito que tenés que disfrutar, qué bien que estamos acá, nos alienta para los caminos de la vida. Solemos estar desfigurados para estar transfigurados. Hay muchas cosas que nos golpean, hay muchas cosas que nos duelen y que nos hieren. Es el camino de la cruz, pero las cosas no terminan en la cruz, sino en la resurrección. En cada momento de soledad, en cada momento de abandono, en cada momento en donde te sentís fracasado y que ya no podés, tu Señor te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no te deja solo. Morimos solos, pero si el Señor está en nuestras vidas, es Él el que nos acompaña en el viaje al encuentro con el Padre. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Escuchamos en la segunda lectura. Los otros van a quedar, pero aquel que es dueño de tu corazón te va a acompañar. Ese es el sentido de la vida cristiana. Caminaré en la presencia del Señor. En cada humillación, en cada fracaso, en cada abandono, en cada soledad, hoy estaré contigo y vos vas a estar conmigo en el paraíso. Así lo dice el Señor. Transfiguración, sí, pero primero desfiguración. La cruz es necesaria para llegar a la resurrección. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo